En AM530, Nicolás Márcico enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Medida de fuerza de la fraternidad, los maquinistas no superan los 30 km por hora en las líneas urbanas Sarmiento, Roca, Mitre, Belgrano Sur, Belgrano Norte, San Martín y Urquiza. ¿Cómo anda, querido Silvio Soler, en la puesta del aire de operación técnica, nuestro maestro de sonidos? Lo veo hoy con
el semblante relajado. Me parece que durmió un poquito más que las horas de las horas de costumbre. ¿Cómo anda, querido Gary Castro, el vikingo del otro lado del vidrio también, con todo listo en la producción y coordinación? Juan Pablo Fierro también en la producción del otro lado del vidrio. Leandro Deza en el streaming. También está Vicente Castro en las redes sociales. Buenos días, Gustavo Cirelli. Buenos días, Nicolás Márcico. ¿Cómo andamos, querido? Bien, le voy a decir que usted tiene mi respaldo total y completo para la conducción. Se lo iba a mandar por un tuit, pero no tengo redes. Quería que lo tengan mi tuit de recuerdo. Se lo iba a imprimir. Perfecto. Me ibas a traer impreso en y usted una... se tenía que sacar una foto contento con... Yo estoy... cualquier cosa que me des vos para mí es casi como un regalo. Es mucho más que un souvenir. Lo aprendí de Donald. Y viste que Donald se maneja bien para lo que es las relaciones, las RRSS, las relaciones sociales. ¿Puedo arrancar con una frase? Si quiere, le pregunta sí. ¿Vas a citar a alguien de esa reunión de ayer? Voy a citar a alguien. Bueno. Si el Fondo Monetario Internacional continúa con esta conducta de regalarle plata al gobierno para que la rifen intentando controlar el precio del dólar, los argentinos tendremos que revisar nuestros compromisos con el fondo. Dejo esa frase. Y ya está. Está todo, casi te diría que está todo dicho. Miriam Bregman, sí. Máximo Kirchner, Mauricio Macri, Lilita Carrió o Javier Milei. Léeme la parte inicial de vuelta. No me pidas esa cosa a toda hora de la mañana. No quiero dar más pistas. Yo supongo que será el expresidente de la Nación. Si el Fondo Monetario continúa con esta conducta de regalarle plata al gobierno para que la rifen intentando controlar el precio del dólar, los argentinos tendremos que revisar nuestros compromisos con el fondo. Comparto plenamente. Sí. Es una... Ya, yo creo que ya no hay que ni revisarlo, digamos. Ya estamos adentro. Sí. ¿Quién la escribió? Me dijo, la escribió o la dijo, o de una pista. Las opciones son, me dijiste, Miriam Bregman, Máximo Kirchner. Ya me olvidé. Mónica Macha, con quien seguro hablemos en un rato. ¿Quién más? Mauricio Macri. Gary Castro. María Quintero. Daniel Rosso. Lo que usted quiera. Y yo creo que fue Mauricio Macri. No. ¿Qué otra opción me habías dado? Le estoy por quitar mi respaldo total y completo a su conducción. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a levantar y me voy a ir ahora para mantenerlo todavía. Como hizo el presidente Javier Milei cuando le dijeron "Get out of here". Eso traducido al español es "tomátela de acá". ¿Cómo cuando vieron que en un momento les hace un gesto y les hace con la manito así como ya terminó. ¿Cuándo se van? Ya terminó el y lo que les está diciendo es tómensela de acá. Y no solo eso, sino que, por favor, si no lo vieron, vayan a buscar el videito. Ahora capaz lo podemos a circular. La cara de Luis Toto Caputo. ¿De Totó? Cuando en un momento se entera por Donald Trump en vivo y en directo que el Estado norteamericano no piensa que necesitemos un rescate, sino que le dijo, no necesitan un rescate, ellos están haciendo las cosas muy bien, a lo sumo nosotros los ayudaremos. Pero de rescate, nada. Sí, ahí capaz que lo vemos ahí. Totó miró en la puerta de emergencia para salir corriendo. Y Caputo mira así, decía justo en ese momento, yo no sé si fue a propósito o qué, pero se amplía la imagen y se lo ve justo a Caputo poniendo cara de, pero no venimos por el rescate nosotros. Es impresionante, es impresionante ese momento, pero no, búsquelo, porque no la cara no tiene desperdicio. Bueno, la frase, se la digo, pertenece a Javier Milei. Sí. La escribió en el 2023 en su red social X, exactamente. Nos gobierna Javier Milei. Claro, era el expresidente Macri ayer después de la reunión del PRO, o era el actual presidente en algún momento de su pasado, cuando creía que lo peor que le había pasado a la República Argentina había sido Caputo como ministro de Economía. ¿Cómo estás, María Quintero? Bien, pensé que no me iban a saludar nunca. No, estaba acá sentada mirando de las 6 de la mañana, la veo ahí sentada. 6 menos cuarto. Sí, la veo sentada de las 6 menos cuarto. Disculpe la audiencia que no la saludamos
llama Quintero. Venía embalado y Hola. de repente cuando te miré, digo, ¿por qué no me está hablando Quintero? Y ahí me di cuenta que no se había saludado todavía, pero perdón, venía embalado, Quintero. Soy una persona respetuosa. Está muy bien. Soy una persona respetuosa. Está ¿Cómo muy les va? Bien, querida, ¿cómo Bien. estás vos? Bien, pues acá estoy. Estamos, que es lo tratando de importante. entender, claro, Sí. tratando de entender la emocionalidad de Luis Caputo. Los escuchaba con atención, que lo emociona que el presidente Javier Milei le den una carpetita a un tuit que publicó. ¿No? Y se emociona, pero no se emociona con la heladera vacía de los jubilados, ni con las No es una foto linda. ¿No? Tremendo. Me parece muy tremendo pensando en el marco donde se da este pedido, este salvataje que le llaman ellos al Tesoro de Estados Unidos. En un marco en la quita de retenciones, ¿no? Y después por ahí está bueno charlar un poco de eso, si se mantiene el equilibrio fiscal y se le saca las retenciones a los grandes terratenientes y del campo, ¿dónde se ajusta para mantener ese equilibrio fiscal? ¿Dónde se ajusta? Y Pregúntenle a la audiencia. y bueno. 11 ¿No? 3200 0530, los Tengo mismos de después siempre, ¿no? unos datos de cifra que sacó un informe sobre lo que implica en el PBI. Es la quita de retenciones y lo que implica en el PBI, discapacidad, educación, universidades públicas. Después, si quieren, Ahora, nos Perdón, explayamos un poco. voy a decirle algo a Quintero porque creo que no escuchó al expresidente Mauricio Macri, que pidió ser prudente, muy sensible y colaborar. Bueno, Ayer, y usted viene así. Sí. Ayer Dijo el salió con todo eso. Y ayer Dijo el presidente Mauricio Macri. Muy sensible. Co-presidente con Javier Milei y otro endeudador serial. ¿No? El endeudador serial. No, ya no sé, hasta el acá. endeudador serial No, es Luis Caputo. Después claro. Toto los une. Después tenemos el Caputo es el puente entre Macri y Javier Milei, es el factor común, Caputo el común denominador. Caputo diríamos. es el puente entre la Argentina y sus opresores. Después no importa quién sea el adminículo que esté gobernando la casa Rosada, pero lo que sí es seguro es que Caputo es el nexo entre la Argentina y su perdición y sus acreedores. A ver, para ponerle el marco a esto, porque digo, después, obviamente, cada momento de la historia, cada día, cada crónica, nosotros le vamos agregando los datos y las cifras de lo que va pasando en cada uno de los momentos y de los tiempos. Lo que tenemos que tener siempre presente es el marco de esto, ¿no? El marco de esto. Y el marco de esto es la historia argentina, la historia de nuestro pueblo. Somos el octavo país con mayor territorio y expansión en el mundo. Tenemos más porción en el continente blanco que en el continente americano. Tenemos toda una franja y todo un lateral del país con cordillera y un montón de posibilidades de recursos mineros, hidrocarburíferos, etcétera, etcétera, y toda la otra mitad con mar, ¿no? Y millas de mar argentino. Tenemos una de las reservas de agua potable más grandes del mundo. Tenemos uranio, como nos contaban ayer, para poder tener nuestra propia producción de energía nuclear. Tenemos pampa y tierra fértil a lo pelotudo para donde miremos. Estamos mal poblados, estamos concentrados en un par de grandes urbes y todo el resto del territorio está a disposición. Tenés glaciares, tenés los 4 climas. Bueno, tenemos un montón de cosas que valen un montón. A Messi y a Colapinto también. Tenemos a Messi con el Pinto, tuvimos Maradona y a Fangio. Y también Gabriela Sabatini, ahí quería ir. Después también estoy pensando Favaloro también. Me podemos tratar de Inventamos la Vic, Claro, exactamente. Sí. Bueno, pero a la tigresa de a la tigresa Acuña también para la compañía. A la tigresa Quintero también. Tuti Bob. Tal cual. Bueno, pero al margen de todo eso y todas esas cosas que tenemos, digo, lo sabemos o no lo sabemos, o no somos conscientes de eso, o cada tanto vamos a votar como si pareciera que no lo supiéramos, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa y eso es lo que está en juego hoy.
y por eso las reuniones de Milei son 2 minutos con Donald Trump hasta que le dijo tomátela, y mañana con toda la comitiva de Netanyahu y compañía en la ONU, después de que hoy escuchemos su discurso, ¿no? Así que ese es el contexto. Escuchemos lo que decía Mauricio Macri, que ayer me contaban que lo dijo públicamente a la prensa, pero que puertas adentro de la reunión lo dijo con más vehemencia, y fue: che, no sacudamos nosotros el avispero porque esto está que se cae. Escuchá. Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudentes, muy respetuosos. El gobierno está enfrentando un desafío cambiario. Creo que tiene un equipo económico con gente que entiende de cómo sortear este problema, esta dificultad, con lo cual lo que tenemos que aportar es tranquilidad, porque, insisto, yo no soy de los que jamás apostó ni creyó en que cuanto peor mejor, ¿no? Porque el peor es para todos, afecta a todos los argentinos. ¿Usted está dispuesto a reunirse con el presidente pronto? Sí, hace más de un año que no hablamos, ni lo veo, pero la verdad que espero siempre, y yo siempre estoy a disposición de ayudar a que este país encuentre el rumbo de crecimiento. Estoy a disposición siempre de que este país salga adelante. Para pedir plata. Gracias, maestro. No nos ayude más. La verdad, hay que reconocer que, como decíamos ayer, Mauricio nunca se fue, pero sí reapareció. Y ordenó, después de muchos años, de meses de análisis, a todo el PRO, lo que queda del PRO, con una frase, no sé a quién se le ocurrió, que es: cuanto peor. No estamos de acuerdo con el cuanto peor mejor. Nunca se había dicho. Nunca lo dijo nadie. Pasa que es un tipo muy instruido y muy leído, entonces por eso se le ocurre frase nueva. Se va a Perú para seguir con la Fundación FIFA. Sí. La verdad que no nos hagas más favores, querido expresidente. Pero otro de los temas, por supuesto, o mejor dicho, está vinculado, tiene que ver con la acción y el juego que empieza a darle el Congreso Nacional y los legisladores nacionales a cualquier tipo de posibilidad de endeudamiento nuevo que pueda avanzar, con el Tesoro o con el Fondo Monetario en Estados Unidos. Exactamente, y hay un antecedente que es en el 2018, ¿no? Que ya el endeudamiento, justamente de lo que veníamos hablando, de Mauricio Macri, también fue sin pasar por el Congreso de la Nación. Fue una de las grandes diferencias que hubo en el gobierno peronista sobre cómo encaró la deuda Guzmán, y las críticas eran no solo al la refinanciación de esa deuda, sino que esa refinanciación sí se pasó por el Congreso de la Nación, y ahí se legitimó una deuda que también había sido ilegítima porque no había pasado por el Congreso de la Nación. Bueno, en el día de ayer pasaron dos cosas en el Congreso Nacional. Una fue en la Cámara de Diputados y otra en Senado, que el Máximo Kirchner presentó ayer un proyecto de resolución que plantea que todo empréstito tomado por el Ejecutivo o el Banco Central de la Argentina con el Tesoro norteamericano que no sea aprobado por el Congreso Nacional debe ser considerado nulo, de nulidad absoluta e insanable. ¿Qué implica esto? Que no obliga al Estado Nacional a, de manera alguna, hacerse cargo de esa deuda. Algo que ya se venía, ¿no?, planteando, por eso decía como antecedente desde el 2018. ¿De qué habla el proyecto? Bueno, habla de la situación de crisis argentina, de la economía, la crisis económica y financiera, de la volatilidad cambiaria que hay en términos internacionales, la sangría de reserva, y también pone un marco que también es importante poner en situación, que es la confrontación que tiene sistemática el Poder Ejecutivo con uno de los otros poderes de la República, que es el Poder Legislativo. Desde los insultos hasta no tenerlo en cuenta para la gestión del Estado. Bueno, habla también el proyecto de la vulnerabilidad de las instituciones democráticas. Otra de las cosas que pasó ayer fue el senador Martín Doñati presentó un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo también para rechazar de manera enfática las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos, y lo que dice el proyecto es que cualquier operación de crédito externo debe ser aprobado por el Congreso. Ambos proyectos hablan de la inconstitucionalidad, ¿no? El de Máximo dice que viola las disposiciones constitucionales, que básicamente son el artículo 4 y los incisos 4, 7 y 22 del artículo 75 de la Constitución, que lo que hacen es reservar al Poder Legislativo de manera exclusiva
el tema del endeudamiento y los tratados internacionales, algo que en este caso no estaría pasando. Bueno, hay ahí como una fuerte estrategia para empezar a pensar esta situación de deuda que es una de las cosas que se venían planteando desde el peronismo, sobre todo el que está englobado en Fuerza Patria, que es, bueno, ¿qué se hace con la deuda de acá para adelante? Ante esta nueva situación de ir a pedir un préstamo, porque también es importante pensar para qué se pide este préstamo. Este préstamo, lo que dice el gobierno nacional es que se pide para pagar algo de deuda de lo que se debe para el 2026, o sea, es un préstamo para pagar lo que ya se debe. Eso es lo que dice el gobierno nacional, pero después también hablábamos esto, ¿no? Las retenciones, ¿cuáles son? ¿En qué marco se pide este préstamo? Y se pide en el marco de que se le quita al campo, a lo que se llama el campo, digo, ¿no? Las retenciones. Uh-huh. Ahora, esta pregunta que nos hacíamos antes, ¿qué pasa cuando se le quitan las retenciones al campo? ¿Eso qué implica? ¿Le dejas de cobrar impuestos? O sea, tenés menos recaudación. Son esos famosos 1.500 millones de dólares, exactamente. ¿No? Ahora, si vos querés mantener el equilibrio fiscal, como asegura Javier Milei y Caputo, no haces eso. Claro, ¿dónde ajustás para mantener ese equilibrio fiscal? Yo ahí me gustaría, no sé si lo podemos poner en el streaming, un cuadrito que es interesante también para ver en qué marco se va a pedir plata. Que es la eliminación de las retenciones en millones de dólares es 1.409, que es el 0,24 del PBI. Ahí los que están en el streaming lo están viendo. Lo pueden ver. La ley de financiamiento de la educación universitaria son 111 millones, el 0,02 del PBI. La ley de emergencia sanitaria de la salud pediátrica y residencias nacionales, de manera mensual, no estamos hablando, son 8 millones de dólares, el 0,001 del PBI. Y la ley de emergencia nacional en discapacidad, 118 millones, estamos hablando de dólares, ¿no? Uh-huh. Millones de dólares, 0,02 del PBI. Bueno, este es el marco en el que se va a pedir la plata. Entonces, cuando uno dice, bueno, van a pedir la plata, ¿para qué van a pedir la plata? Van a pedir la plata para cubrir los dólares, un poco cubren con la quita de retenciones, y van a cubrir los dólares para que no hay en el mercado, para volver a ingresarlos en la timba financiera, mientras se sigue ajustando a los sectores más vulnerados. Es el mismo plan económico de siempre. Me parece que la diferenciación acá es cómo el Poder Ejecutivo esta vez sí se pone firme ante la inconstitucionalidad y la nulidad de una deuda que no es del pueblo ni del Estado, sino que es de Javier Milei, Toto Caputo y Mauricio Macri. El Poder Legislativo, exactamente. Él le pone ahí un límite, y hasta incluso lo dijo muy claro ayer Donald Trump también, ¿no? Dijo, este préstamo es para Javier Milei. Y no habló de la Argentina y de los argentinos, habló para Javier Milei. ¿Qué quiere decir eso? Es una confesión de parte casi de que lo están bancando políticamente. Vamos a hablar sobre todo esto con Mónica Macha, diputada nacional de Unión por la Patria, que está en línea también y que fue ayer, por supuesto, protagonista de todo esto que contaba recién María y que se fue moviendo en el Congreso de la Nación. Mónica, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por el tiempo. Mónica, ¿cómo viste la reacción ayer de los legisladores nacionales de las distintas fuerzas y por supuesto, principalmente Unión por la Patria? Bueno, yo creo que desde Unión por la Patria estuvimos bien con el proyecto que acompañamos, el proyecto que presenta Máximo Kirchner, también el de Itaí Hackman, planteando la necesidad de si este préstamo no pasa por el Congreso, declararlo nulo de nulidad absoluta, ¿no? Me parece que eso es fundamental porque en definitiva el endeudamiento que está generando Milei, que se suma al que ya había producido Macri en estos últimos años, lo que hace es un endeudamiento sin límite, ¿no? Y a lo largo que ya no es para nuestros bisnietos o tataranietos, digamos, ¿no? Ya es una situación muy difícil, no sabemos las condiciones, eso también es otro punto, no sabemos cuáles son las condiciones que nos van a pedir acuerda con Trump. Tal cual. Claro, pero digo, yo venía escuchando esta semana y no a los periodistas o a los analistas políticos más, si se quiere, ideológicamente más cercanos a nosotros. Lo escuchaba Pagni otro día, el lunes, diciendo, bueno, hay una discusión sobre las tierras raras, un acuerdo vinculado a la minería. Bueno, nosotros tenemos que saber eso, tenemos que tener como claridad y además sabiendo que tiene que pasar por el Congreso y se tiene que dar la discusión política ahí, porque
nosotros, por ejemplo, no aceptamos una deuda de estas características. Además que tiene una cuestión como muy similar a lo que pasó con Macri cuando estaban también en medio de las elecciones. Préstamos tremendos, un acuerdo, una necesidad también de Estados Unidos de que nosotros estemos alineados en esa política, que obviamente son decisiones de los presidentes, en este caso de Milei. No es una decisión del pueblo argentino, este alineamiento con Estados Unidos y con Israel. Pero bueno, esta es nuestra máxima autoridad y va en esa línea. Pero lo cierto es que no tenemos ni exactamente los valores, ni las condiciones, y esto lo queremos discutir en el Congreso como corresponde a una democracia. O sea, el punto es que todas estas instancias que lleva adelante Milei y su equipo intentando, y ese sector que juega con él también en el Congreso, ¿no? Yo ayer escuchaba a Finocchiaro, bueno, a distintos diputados del PRO, pero que están en alianza con La Libertad Avanza, y la verdad es que pareciera que nosotros estamos pidiendo algo insólito, cuando además tenemos una ley que plantea eso, no es ni siquiera es respetar la ley, es respetar la institucionalidad democrática, y la necesidad entonces de saber ¿qué se pone en juego con todo esto? Eso que decías, Mónica, recién son legisladores que ya no deja de sorprender cómo con tal de un carguito o de que les tiren un hueso desde la Casa Rosada dicen o hacen cualquier cosa. Ellos no creo que ya estén representando a nadie más que a los propios bolsillos, digo por lo que decías recién de Fernando Iglesias, Finocchiaro, los nombres que mencionaste, ¿no? Queda muy expuesto eso. Lo de Finocchiaro fue un escándalo la semana pasada en la sesión que hubo y se nota mucho que lo que está queriendo es garantizar el carguito en la embajada en México, ¿no? Como ya pasó también con otros dirigentes en el pasado. Sí, o que lo hagan desde una postura política de querer bancar a este gobierno como sea. O sea, más allá de las motivaciones, el punto es que son todas posiciones antipatrias, son posiciones que avalan el coloniaje. Entonces, este es el punto. Nosotros no queremos que el FMI decida sobre nuestras políticas, decida sobre nuestros territorios. Somos un país independiente, soberano y empobrecido, como toda nuestra región, con esta perspectiva, con esta super mirada permanente de Estados Unidos, pero no queremos más de eso, queremos menos. Entonces, lo que yo escucho de todo ese sector es un aval al coloniaje y me parece, digo, en términos de la responsabilidad política que significa estar en un lugar institucional, el lugar que tiene el Congreso hoy. A mí no se me escapa que el rechazo, o sea, que cuando Milei quiere vetar las leyes que nosotros sacamos y demás, eso también responde a condiciones que le pone el FMI. El FMI está diciendo que ahora hay que tratar la reforma laboral, previsional. Bueno, esas son condiciones que nos ponen desde afuera. ¿Por qué? Bueno, porque estas políticas de endeudamiento, de ir a pedir ahí un acompañamiento, tiene consecuencias muy graves para nosotros. Y además que es dinero que nunca va al pueblo, esa es otra discusión también. Mónica, María Quintero te saluda, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día. Una de las cosas que plantea los proyectos que se presentaron ayer, tanto en Senado como en diputados, es la vulneración de la institución democrática, con esta decisión de seguir tomando deuda sin pasar por el Congreso de la Nación, sumado a la guerra que tiene Javier Milei, ¿no?, contra el Poder Legislativo. Sí, totalmente. Por eso digo, nosotros tenemos una ley, que es una ley que votamos hace un par de años a consecuencia de la deuda que tomó Macri, que plantea que cualquier deuda que se tome tiene que pasar por el Congreso, tiene que ser discutida por la institucionalidad del Congreso. Esto es lo que Milei se está llevando puesto y que además tiene que ver con esto, con una instancia absolutamente electoralista. O sea, creo que lleva adelante esta medida y que Trump le responde con esa super gestualidad de recibirlo y todo lo que vimos ayer, pero porque ahí hay una mirada sobre nuestro país, sobre nuestros territorios, sobre nuestra política. O sea, es el aval a una injerencia todavía más importante por parte de Estados Unidos. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, esto de que sea una medida electoralista también, ¿no? Es un manotazo de ahogado a una situación en donde viene perdiendo acompañamiento. Y yo creo que en esto también es importante que todo el pueblo pueda
observar y analizar, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Que estas consecuencias las van a pagar las generaciones, nosotros y las generaciones que vienen, y no sabemos las consecuencias. Estamos en un momento de la geopolítica muy convulsionado, muy complejo. Entonces, la verdad es que ponernos tan a jugar en esa situación, a mí además me parece muy arriesgado. No es lo que claramente no es lo que pretendo para nuestra gente y nuestro país. Por eso creo que hay que tener, en esto que dice Cristina siempre, de algún modo poder tener cada vez más conciencia política, ¿no? Y analizar y pensar y ver y observar lo que este tipo está haciendo, porque realmente es muy complejo. Sí, aparte la simetría y la composición de la imagen en esos 2 minutos y medio que estuvo Milei sin hablar, reunido con Trump ayer, fue clarísima, ¿no? Digo, es como fue una reunión de 2 minutos con un jefe parco que rápido te dice lo que tenés que hacer y te despacha, ¿viste? Es como una cosa Totalmente. medio. Pero el tema acá es que, bueno, que ese que fue de subordinado es el presidente de todos los argentinos y argentinas y un Exacto. Estado, ¿no? Que se tendría que sentir en igualdad de condiciones. Mónica, te Exactamente. agradecemos mucho este contacto. Nos vamos a quedar atentos a cómo avancen esos proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación. Y bueno, después pasó de todo ayer. Ahora hay citación nueva también para Karina Milei con el pedido. Sí, Mónica, buenos días. Gustavo Silva, una consulta que te escuchaba atentamente, digamos, la sola necesidad de tener que sacar una resolución, digo, que refiere a una ley para hablar de nulidad absoluta ante un préstamo, como el un posible préstamo del fondo, habla también de la vulneración y el avance de este gobierno sobre las instituciones, porque hay una ley. Absolutamente. ¿No? Sí, Digo, hay una ahí ley. se O sea, puede. no. Digo, lo que se hizo ayer Totalmente. fue subrayar lo que dice la ley también, con más énfasis. Exactamente. Por eso lo que hace él, y que es lo que está pasando también con nuestro rechazo al veto sobre la emergencia de discapacidad. O sea, hay una instancia en donde el presidente no cumple las leyes. Claro. Entonces, de ahí en adelante, bueno, es muy, muy difícil y muy complejo y con consecuencias que todavía no podemos ni siquiera anticipar, porque es la persona que más tiene que, de algún modo, tener ese equilibrio, no solo el equilibrio fiscal, el equilibrio entre los poderes, pero que es el poder ejecutivo. Y cuando, justamente, yo creo que por eso es tan importante también el lugar del Congreso. Hoy el Congreso Nacional es el único espacio que puede generar esa tensión y esa oposición a estas medidas totalmente arrasadoras que toma Milei. Entonces, por eso también una mirada sobre cómo lo vamos a conformar, ¿no? Sobre cómo queremos que ese Congreso pueda seguir funcionando, y tenemos esta paradora el 26 de octubre. Ahora, yo lo que digo es una falta de, digamos, de mirada que tiene Milei sobre el Congreso, de ninguneo, de indiferencia, que es muy grave porque es nuestra democracia la que está en juego. Son los poderes del Estado y cómo cada uno puede jugar, y para eso, digo, quienes tuvieron años y años y años para hacer una constitución, para pensar qué tipo de país íbamos a tener y todo, y que nosotros lo seguimos sosteniendo, tiene que ver justamente con esa división de poderes. Entonces, no puede el Ejecutivo no arrasarlo, no tenerlo en cuenta. Es muy lesionante para la democracia. Por eso yo creo que cada paso que da lo que hace es poner mucho más en juego nuestra ya debilitada democracia. Gracias, Mónica. Te mandamos un abrazo grande. Ustedes. Gracias. Hasta luego. Ahí estaba Mónica Macha, diputada nacional de Unión por la Patria. Y sí, eso que decía recién me parece que es la clave, ¿no? Debilita la forma de gestionar de esta gente, debilita la democracia, pero también va más allá, debilita la institucionalidad y también la patria. También pretenden, no lo van a lograr, pero pretenden debilitar también el concepto de patria, el concepto de Argentina. Sí, ¿no? la entrega del país, la Exacto. entrega de la soberanía. Hace 200 años nosotros decidimos que no queríamos ser más colonia. Esa es nuestra identidad. Después, en términos explícitos. Después, en términos implícitos, tuvimos algunos que cada tanto lo dudaron y lo pusieron en riesgo. Estamos en uno de esos momentos donde se pone en riesgo. Pasa que somos más lo que pensamos que no, entonces eso a la larga va a terminar
es la encomienda que tenemos de las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, de los próceres que pasaron, que no quedaron en el bronce, sino que tienen que estar entre nosotros con sus ideas. Es también la idea de los 30.000 detenidos desaparecidos. Por eso esto es un ratito, es un recontra mal trago. Pero que no es la identidad de nuestro pueblo. Que no es la identidad, y un dato nada más, ¿no? Porque Argentina adhiere al FMI y a partir de ahí, ¿no? Desde 1956. Bueno, pensemos que gobiernos y que quién no, y cuál era el proyecto. Y a quién tuvieron que voltear para que eso pueda pasar, ¿no? Claro. Perón exiliado y proscripto. Exacto. El peronismo proscripto. Ni más ni menos. Despacito arrancamos esta mañana de miércoles, cuando falta 23 minutos para las 8 de la mañana. Hay esperanza. Mañana sale el nuevo disco de Milo J. Estoy viendo ahí, La vida era más corta. Me encanta Milo J. Ya lo sé. Entonces, bueno, mañana vamos a escuchar algo de Milo J, eso es una para ponerle certeza. Un poquito de vida. Me encanta. Está muy bien. No, mira, ¿sabes? Con todo lo que va a haber que remar lo que viene, sabes la vida, menos mal que nos va a musicalizar Milo J. Eso nos va a ayudar en la batalla, se los aseguro. Mañana lo ponemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. Idaí Hackman, economista, diputado de Unión por la Patria. Candidato, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. No hay ningún elemento para pensar que esto se pueda revertir en el que viene. Es decir, la recesión que estamos viendo no es que es un daño colateral, una consecuencia indeseada del modelo. Es el corazón, el principal ancla que permite que esta macroeconomía esté muy frágilmente, pero más o menos estabilizada, es decir, que no se vaya toda al demonio, es que los salarios están planchados, que la gente no puede consumir, que hay recesión, que hay apertura de importaciones. Entonces vos ves ese modelo y decís, che, ¿por qué la economía va a crecer? ¿Por qué se va a generar laburo? ¿Por qué la gente va a estar mejor? A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel,
Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Bueno, acá le mandamos un videito de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Como siempre, arriba del auto me espera la 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Lo mejor es tener un buen comienzo. Trece minutos para las 8 de la mañana. Estamos haciendo este buen comienzo, recorriendo todas las voces, todas. Esto es así, con pluralidad de voces, como decía Intratables era. No, esto es un chiste que estoy haciendo Roberto Caballero, no es así como lo estamos viendo. Escuchen, lo que sí está pasando y es gravísimo es la situación de la flotilla que está yendo rumbo a Gaza. Fueron bombardeados durante toda la madrugada.
y ahí está el diputado nacional Juan Carlos Giordano como uno de los integrantes. Hay más dirigentes también argentinos, hay comunicadores, hay mucho militante también social de distintos países del mundo, y esa flotilla está yendo una misión humanitaria rumbo a Gaza y fue asediado por drones del ejército de Israel en las últimas horas. Escuchemos lo que decía, ahí tenemos el video y el audio, Juan Carlos Giordano, el diputado nacional del FIT, que está siendo parte de esa flotilla que va rumbo a Gaza. Miren esto y escúchenlo. Después de la 1 de la madrugada del día 23, queremos denunciar, estando en el barco Sirius, que se han confirmado distintos ataques con distintas consecuencias, pero no con heridos y que ha pasado a mayores, pero que ha ocurrido en la flotilla Global Sumud, que estamos frente a Grecia. Denunciamos una vez más estas incursiones del gobierno sionista de Israel para evitar de que nuestra flotilla pueda seguir adelante, y evidentemente que esto ocurre cuando los gobiernos han tomado medidas que son importantes, como el reconocimiento del Estado palestino, pero que no toman ninguna medida en apoyo concreto a la flotilla global para que pueda seguir surcando el mar Mediterráneo hasta llegar a Gaza. Denunciamos y hacemos responsable al gobierno sionista de Israel de todo lo que está ocurriendo, y llamamos a mantener la atención sobre esto, el estado de alerta, para seguir denunciando estos hechos, y bueno, y que los gobiernos tomen medidas concretas, porque es la forma que necesita el pueblo de Gaza y nosotros de la flotilla para seguir adelante con nuestra ayuda humanitaria y seguir repudiando el genocidio israelí. Ahí está, escuchábamos este video de anoche, entonces, que grabó el diputado nacional Juan Carlos Giordano, pero vamos rápido para la flotilla, porque lo tenemos en línea ahora al diputado del FIT. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, Nico, ¿cómo andás vos? Bien, acá Nico Márcico de la Radio de las Madres te saluda. Juan Carlos, ahí veíamos recién el video de lo que mandaron anoche, ahí desde el área de prensa. Hay un video también que vamos a poner seguramente ahora, donde se ven los bombardeos y los tiros de los drones durante la madrugada. Pero contame un poco cómo está la situación ahora, que, si no me equivoco, ya es mediodía, ¿no? Ahí en alta mar. Sí, son 5 horas de diferencia, 5 horas más, así que ya estamos de temprano. Anoche tipo 4 y media de la madrugada ya nos dimos la orden de descansar, y bueno, los días son intensos, así que nada, preparándonos, ya estamos preparados, pero bueno, denunciando todas las barbaridades que está haciendo Israel. Ya las hizo apenas partimos de Barcelona, con la declaración de que nos considera a todos los tripulantes de la flotilla Global Sumud como terroristas. Después esas amenazas ya se transformaron en ataques, con los 2 drones incendiarios que sufrieron de las 2 embarcaciones más importantes. Estamos hablando del Family, donde transportaba en ese momento a Greta Thunberg, al Alma, donde también está el nieto de Mandela, se incorporó él desde Túnez. Así que bueno, estamos hablando de un Estado genocida que interfiere en aguas internacionales o en jurisdicciones de otros países como en Túnez, y en el caso de aguas internacionales no tiene ningún derecho. Todo lo que hace Israel está en la ilegalidad, así como está en la ilegalidad las barbaridades que está haciendo con la ocupación de Gaza y el desplazamiento de miles y miles de familias en la desesperación, en la muerte, en los bombardeos y demás, y en la hambruna concreta que mueren niñas y niños ya todos los días de manera oficial, porque están en una situación de malnutrición, de desnutrición, como se los quiere llamar, y la situación es desesperante. En ese mismo sentido, ataca a la flotilla Global Sumud. También vos imaginate considerar terrorista a una flotilla humanitaria no violenta, que no llevamos armas, que llevamos medicamentos, alimentos para salvar vidas. Es una barbaridad, y entre otras cosas porque bueno, es público. Si vos querés rastrear, está el rastreador oficial
donde va cada flotilla, donde está, digamos, en un puntito, en una flechita, cada embarcación, que cuando nos unamos ahora con la de Grecia vamos a superar las 50. Estamos hablando de la mayor flotilla global en apoyo a Gaza, o sea que todo está al descubierto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista nuestro, porque es una cosa transparente, hecha con, como se dice, por la sociedad civil, no por los estados, no por ningún financiamiento de nada, más que el financiamiento voluntario, y bueno, y las barbaridades de Israel, que está confirmando de que todo lo que ha declarado organismos internacionales que dependen de la ONU e instituciones especializadas y demás, que hay genocidio en Gaza, y que hay hambruna. Giordano, bueno, y a pesar de todo... Perdón, buenos días. Sí. Gustavo Cirelli lo saluda. ¿Dónde es que está la flotilla? ¿Están en aguas internacionales? ¿En cuánto tienen previsto llegar a la zona de Gaza y demás? Estamos, por eso, si vos te fijas en el rastreador, el trackers de la flotilla global, estamos frente a la isla de Chipre, que es, la isla es la isla más grande de Grecia, me estoy confundiendo porque más adelante está Chipre. O sea, todavía están a una distancia considerable de Israel. Digo, los ataques fueron en aguas internacionales, sí, claro. Sí. Claro. Sí, estamos más o menos en un 75% contado desde Barcelona a Gaza, ¿no? Que son alrededor de 2.800 a 3.000 kilómetros. Sí, todo lo que hace Israel es violando el derecho internacional, no hay nada que justifique sus barbaridades. Giordano, así que bueno. Buenos días, María Quinteros lo saluda. Una de las calificaciones de estos ataques fue operaciones psicológicas, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esto, que el ataque de Israel apunta más a esto? ¿Y cuáles son las estrategias que tienen dentro de la flota para afrontar estas operaciones de ataque psicológico que está llevando Israel? Y por otro lado te consulto, más que nada para que la audiencia lo tenga claro, ¿en qué consiste esa ayuda humanitaria? Bueno, más que psicológicos son ataques materiales, evidentemente, de que el amedrentamiento, la amenaza permanente, el poner a drones que, ojo que en Túnez tiraron bombas incendiarias. Claro. Y si no hubiera habido la gente de guardia de ambas embarcaciones, se podrían haber prendido fuego o haber hecho un daño irreparable que las hubiesen utilizado. Solamente el rápido accionar para apagar el fuego y extinguirlo es que evitó males mayores. En el caso concreto de ahora son hechos, digamos, graves, porque estamos hablando de drones, y uno no sabe qué traen los drones. Los drones los usa Israel como un mecanismo de muerte. Se han asesinado personas, dirigentes, inclusive en otros países, con drones milimétricos. Estamos hablando de una maquinaria sofisticada para matar, porque eso es lo que es el Estado genocida de Israel. De manera que ayer lo que hubo es lanzamientos con llamaradas, hubo también lanzamiento de gas que genera, digamos, en el caso de accederte y poder respirarlo y todo lo demás, puede generar enfermedades insalvables, inclusive ataques cardíacos y demás, porque eso es también lo que ocurrió. Claro. Así que bueno, estamos hablando ya no de amenazas, sino de ataques. Y lo que nosotros estamos preparados para enfrentar eso, y lo hacemos organizadamente. Bueno, en el caso nuestro, de la embarcación Sirio, que somos 33 en la tripulación, tenemos ejercicios permanentes, ¿no es cierto?, de guardia para identificar los drones y poder estar a resguardo. Estamos preparados con todo lo que significa, ¿no? Es decir, el tema de poder sofocar algún incendio en el caso que ocurra. Y bueno, esas son es decir, una misión pacífica no puede tener más objetivo que ningún choque, ningún enfrentamiento. Estamos hablando con una fuerza militar que tiene inclusive ojivas nucleares, aunque lo niegue Israel. Tal cual. Pero estamos hablando de elementos sofisticados. Bueno, y la otra pregunta era la ayuda humanitaria. Bueno, nosotros
En nuestra embarcación tenemos varias diputadas y diputados de distintos países. En el caso mío, de Argentina, tenemos una diputada de Francia insumisa, tenemos una compañera que es concejal del PSOL de Campiñas de Brasil, y también otras expresiones. El otro día nos convocaron para certificar la ayuda humanitaria. Nuestro barco lleva ayuda humanitaria. Sí. Cuando hablamos de ayuda humanitaria son alimentos, artículos no perecederos, el material de sueros, de todas cuestiones que servirían, que sirven en el caso de poder llegar a Gaza para los hospitales, para que se puedan curar, para que se puedan hacer anestesias en el caso que se lo necesite a tanta gente que ya no tiene hospitales porque han sido todos bombardeados o evacuados de emergencia por el personal tan sufrido, médicos, enfermeros que están haciendo un esfuerzo extraordinario. Bueno, todo eso salvaría vidas, es para salvar vidas ante la muerte, ante el genocidio, ante las barbaridades del nazismo del siglo XXI que representa Netanyahu y todo el Estado sionista de Israel. Así que bueno, y aparte, Juan Carlos, nosotros, sí, Nico. Estamos hablando con Juan Carlos Giordano, diputado nacional del FIT, que está en la flotilla en el mar Mediterráneo, yendo camino a Gaza. Ahí estaba ubicando en el mapa, mientras te escuchaba, Juan Carlos, están, claro, pasando la isla de Creta, en Grecia, sobre el mar Mediterráneo, cerquita de llegar a lo que es la isla de Chipre, entre Chipre y Alejandría, camino a esto, para que también quien está escuchando se ubique un poco en el mapa, una zona increíble para estar, y lamentablemente en este contexto, con ese ataque que está haciendo Israel, que aparte es muy llamativo, Juan Carlos, porque en la ONU todo el mundo deja claro que piensa, y todos los jefes de Estado están dejando en claro que piensan que es un criminal de guerra y un genocida. Netanyahu, el primer ministro de Israel, los únicos que no lo dicen son Trump y Javier Milei, ¿no? Después el resto, ayer lo dijo Gabriel Boric también, Lula da Silva en esa sintonía. Entonces digo, está pasando, el mundo está bastante loco. Lo que está claro es que el 98% del globo piensa que este hombre está siendo un criminal total. Juan Carlos, se nos termina el programa, pero nos quedamos atentos a cómo avance el trabajo de la flotilla, y sobre todo a la espera de que lleguen bien todos a territorio. Así que te mandamos un abrazo grande y gracias por estos minutos con nosotros. Dale, Nico, te agradecemos enormemente de la flotilla, y bueno, el seguimiento y el espacio que nos dan ustedes es muy importante, porque entramos en una zona ya de mayor peligro, ya no serán drones, la posible interceptación y que nos lleven a cárceles de máxima seguridad. Esto es lo que ha hecho el Estado sionista de Israel ante las flotillas anteriores. Bueno, y entonces ayer fuimos a la gendarmería, a la Cancillería en Argentina, donde hemos presentado un escrito para el resguardo de en este caso los argentinos que estamos en la flotilla. Y así estamos reclamando a los distintos gobiernos, porque si bien vos decís que todos han tomado medidas y está cada vez más aislado Netanyahu, Trump o el ultraderechista de Milei, esos países no toman medidas concretas de apoyo a la flotilla y de poder garantizar, ¿no es cierto?, el trayecto que necesitamos para llegar a Gaza. Pero estamos muy firmes para seguir adelante, así que bueno, vamos a seguir adelante y queremos llegar. Gracias, Juan Carlos. Gracias por el tiempo. A vos. Abrazo grande. Juan Carlos Giordano, diputado nacional del FIT, ahí como parte de la flotilla. Cerramos este programa nuevo de Un Buen Comienzo. Nos vamos a reencontrar mañana a las 7 de la mañana. Atentos que al mediodía, a las 13 horas, arranca a trabajar la Comisión de Presupuesto, encabezada por José Luis Espert, con el presupuesto 2026. Lo obligaron a laburar a Espert, así que hoy va a tener que abrir la comisión. Gracias, Gustavo Cirelli. A usted, Nico Márcico. Hasta mañana. Habla Milei también en un rato. Y habla, sí, cierto. En la ONU. Exactamente. ¿Qué cosas dirá, no? Mañana las vamos a analizar. Gracias, María Quintero. Un placer. Gracias, Gary Castro. Gracias, Silvio Soler, Juan Pablo Fierro, Leandro Deza, Vicente Castro. Mi nombre es Nicolás Márcico. Nos reencontramos mañana a las 7. Quédense pegados que ya llega Roberto Caballero con Caballero de Día y te acompaña hasta las 10. Chau. AM530 tiene memoria. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? Soy quien no ha de morir.
financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente